Muy buenos días y buen año, Jesús Rodríguez. La Auditoría General de la Nación detectó irregularidades en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que había cerrado el gobierno de Macri. ¿Cómo? Además, vos representás al radicalismo, que en ese momento también era parte, y lo sigue siendo, pero en ese momento, Juntos por el Cambio, que era Cambiemos, estaba a cargo del Poder Ejecutivo. Contanos un poco. Buen día, Jorge. En primer lugar, gracias por esta conversación. Vamos a poner en contexto. La Auditoría General de la Nación tiene la obligación constitucional de llevar adelante el análisis de la ejecución presupuestaria de los gobiernos. Y en este caso lo que se hizo fue el estudio de la ejecución presupuestaria de ese ejercicio del año 2018 que presidía el ingeniero Macri en la Nación Argentina. Uno de los aspectos que está incluido en ese análisis es el préstamo contraído con el Fondo Monetario Internacional. Entonces hubo una opinión de algunos auditores, la mayoría de los auditores en rigor, que señaló que había irregularidades en esa contratación del Fondo Monetario Internacional, haciendo eje en que no había tenido tratamiento parlamentario. Ahora bien, la norma legal que regía en ese momento, la ley 24.156, en su artículo 60, establece que los préstamos, los financiamientos, cuando se debe y se origina en un organismo internacional del cual la Argentina forme parte, no requiere tratamiento parlamentario. Y el mejor ejemplo de eso es, en primer lugar, que hubo 5 préstamos del Fondo Monetario Internacional desde el año 92 a la fecha que no tuvieron tratamiento parlamentario, y al mismo tiempo, recientemente, recordarás vos, el ministro Guzmán propuso y consiguió en el Congreso una modificación de la ley para que a partir de ese momento todos los préstamos internacionales con el fondo tuvieran tratamiento legislativo. Entonces nosotros sostuvimos que no hubo una irregularidad, no hubo, por cierto, ningún delito, sino que por el contrario estaba acorde y acuerdo con la ley vigente en ese momento. Jesús, ayúdame a reflexionar juntos sobre la palabra bomba colocada por parte de los economistas de Juntos por el Cambio como definición de la situación económica que se está gestando. Abrimos nuestro programa hoy a la mañana planteando que la bomba era lo que necesitaba la política de shock del PRO para poder llevar adelante un plan económico con menores resistencias. Citamos el clásico libro de Naomi Klein de la doctrina del shock y el capitalismo del desastre. Hicimos críticas respecto a decir que en realidad lo que hay es una bomba, planteando de que ese lenguaje performativo, como cuando uno dice que un banco va a quebrar y después termina quebrando. A vos te tocó sufrir, si no recuerdo mal, al final de Alfonsín, cuando uno de los ministros de Menem dijo que el dólar iba a estar recontra alto, una vez ya electo, no me acuerdo si electo o como candidato a ganar las elecciones, y produjo una corrida devaluatoria, hiperdevaluatoria del dólar. ¿Cuál es tu propia visión, con experiencia de tantos años, del daño que puede producir anuncios que luego se terminan convirtiendo en realidades o en acciones por el propio anuncio en sí mismo? Mira, yo soy de los que creen que la principal responsabilidad de los gobiernos en particular, pero de los actores políticos en general, de todos, en situaciones de conflictividad social como la que vive la Argentina, de frágil situación económica como la que vive la Argentina, de desequilibrios macroeconómicos muy fuertes como el que vive la Argentina, exige y requiere ponderación y prudencia. ¿Por qué? Porque los gobiernos, y no solo los gobiernos, sino todos los actores políticos, tienen que minimizar la incertidumbre y maximizar la provisión de certezas. Y en ese sentido creo que es muy bueno alertar sobre la fragilidad de la situación. Es muy razonable llamar la atención sobre los problemas que existen en la Argentina, y forma parte de las obligaciones de la oposición. Es muy pertinente señalar que este no es el camino para solucionar los problemas,
pero al mismo tiempo creo que hay que ser extremadamente prudente en el uso de las palabras. A ver, déjame seguir una lógica económica. Si vos crees que se va por el camino incorrecto y que esto agranda la problemática, generar aumento de la problemática, ¿es conveniente si a vos te va a tocar gobernar? Yo creo que lo que hay que hacer, me preocupa poco la posibilidad de cálculo electoral. Lo que yo señalo es la magnitud de la crisis de la Argentina, Jorge. El ingreso por habitante, la riqueza per cápita, a finales de este año va a ser menor que la que encontró el presidente Fernández al inicio de su gobierno. Vamos a ser más pobres. Necesitamos saber que tener una inflación de 3 dígitos genera condiciones pésimas para, sobre todo, los que tienen ingresos fijos. Tener presente siempre que en esta administración, los receptores de planes sociales se multiplicó por 140%, aumentó el 140%. Entonces, la magnitud de la crisis es enorme, pero lo que hay que hacer es mostrar un camino de superación de esa crisis. Yo puedo decirte cómo creo que es ese camino, pero en todo caso me llamo la atención sobre la necesidad de evitar los exagerados comentarios, y también hay que decirlo, ¿no? Porque el avance sobre la Corte Suprema de Justicia en el pedido de juicio político no contribuye a esa certidumbre de la que hablamos. Las opiniones de núcleos importantes del oficialismo pidiendo, por ejemplo, la reformulación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tampoco contribuye a esa certidumbre. El voto negativo del oficialismo, de muchos sectores del oficialismo del Congreso, al acuerdo con el fondo, tampoco lo hace. Entonces yo creo que se exige de todos una conducta y una ponderación necesaria en este momento difícil de la Argentina. No, comparto plenamente todo lo que hace el oficialismo para generar empeoramiento de la situación económica. Lo que me pregunto es si alguien que tiene vocación de servicio de gobierno, su tarea es que no haya bomba, y que si se estuviese creando, su tarea sería desarmarla. Y probablemente para desarmar una bomba no hay que gritar bomba, bomba, bomba y asustar a todo el mundo, ¿no? Por eso señalo, yo en términos generales creo, Jorge, que la conducta de la oposición es extremadamente responsable, y este punto que te hago de, por ejemplo, la votación en el Congreso en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un ejemplo decisivo. Cuando desde el propio oficialismo se votaba en contra, la oposición, sin medir costos políticos ni siquiera evaluar conveniencias, acompañó al gobierno en esa decisión. Así es, muy responsable en ese. Mi punto es ahora, en este momento del tránsito electoral, como decía, a vos te tocó vivir un momento en el cual los anuncios de quién iba a ser gobierno producían efectos inmediatos en quien estaba gobernando. No sé si puedes recordarle a la audiencia más joven esos últimos meses que te tocó de Alfonsín. Sí, como no, puedo hacer una síntesis que tiene que ver, que está presidida por una afirmación. La incertidumbre política tiene consecuencias económicas. En aquel momento, desde la oposición se reclamaba recuperar las Islas Malvinas, aun cuando eso significara sangre de argentinos. Se propiciaba la nacionalización de la banca, con lo cual los depósitos se retiraban del sistema financiero. Se requería un congelamiento de precios y salarios, con lo cual lo que había es un adelantamiento de los precios por parte de los formadores de precios. Se pidió un dólar recontraalto, lo cual alentaba la retención de exportaciones y el adelanto de importaciones. Se trabajaba para evitar que los organismos multilaterales de crédito siguieran financiando a la Argentina. En el contexto de un gobierno que afrontaba una situación compleja. Pero bueno, precisamente lo que tenemos que aprender de la necesidad de la responsabilidad, y por eso yo señalaba que precisamente ese aprendizaje hizo que la oposición, cuando se trató en el Congreso del Fondo Monetario Internacional, acompañó la iniciativa del gobierno.
Ojalá la oposición tenga la misma actitud responsable durante todo este año, porque alentar cualquier destrucción de la economía, además de afectar a toda la sociedad, va a afectar también a la propia oposición si le toca hacer gobierno. Jesús Rodríguez, fue un gusto grande hablar con vos. Te despedimos con la misma canción. Te deseamos el mejor año y nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Jorge. Te mando un abrazo fuerte.